De los 195 países que componen el mundo hoy, ninguno es tan grande como Rusia. Rusia, que abarca más de 5.600 millas desde el pequeño enclave de Kalinin al oeste hasta la gran isla Diomedes al este, abarca 11 zonas horarias y un total de 6.612.074 millas cuadradas. De hecho, es tan grande que la segunda nación más grande de la Tierra, Canadá, podría caber dentro de sus fronteras más de 1,7 veces. Durante más de 300 años, Rusia, de una forma u otra, ha mantenido su posición como el país más grande del mundo, y durante el apogeo de su expansión territorial, en el año 1866, se extendía desde Polonia hasta Alaska. Sin embargo, apenas unos siglos antes, ni siquiera existía un Estado ruso reconocible. Para comprender el surgimiento del Estado ruso y su expansión, es muy importante centrarse en la región geográfica de la Rusia europea, es decir, la sección más pequeña del país que se encuentra al oeste de los montes Urales. Gran parte de esta zona está dominada por el río Volga y sus afluentes, y es donde se encuentran las principales ciudades del país, como Moscú, Kazán, Samara, Volgogrado y Astracán. Un país o Estado-nación establecido no surgiría aquí por completo hasta la época medieval, pero las vastas llanuras de la estepa del Caspio Póntico fueron el hogar de una variedad de diferentes tribus, indo, europeas y germánicas, a lo largo de los siglos. Esta región comenzó a surgir con cierta cohesión territorial y similitud cultural en los siglos IX y X, debido a la expansión de los nórdicos fuera de Escandinavia. Aunque a los vikingos se les asocia más comúnmente con sus incursiones y conquistas de Gran Bretaña y Europa occidental, fueron mucho más activos en Europa del Este durante esta época, habiendo navegado a través del mar Báltico y bajando por los grandes ríos del Volga. Entró en los mares Negro y Caspio, y lanzó incursiones contra el Imperio bizantino y los califatos árabes. Con el tiempo, estos nórdicos comenzaron a establecerse de manera más permanente en las orillas de los ríos que atravesaban, sentando las bases de ciudades como Kiev, Novgorod y Staraya Ladoga, que gobernaban como ciudades-estado pequeñas e independientes. Los gobernantes nórdicos de estos asentamientos, conocidos como los Rus, se asimilaron gradualmente a la población eslava local y posteriormente expandieron sus territorios para formar los primeros estados a gran escala en la región, como el estado Kievan Rus de finales del siglo IX y más tarde en la República de Novgorod del siglo XII. En el siglo XIII, las repúblicas como Novgorod, Pskov Tver y el Ducado de Moscovia habían prosperado gracias al comercio. Novgorod, en particular, se benefició de estrechos vínculos comerciales con la Liga Hanseática de Ciudades Mercantiles, a lo largo del Mar Báltico y el Mar del Norte. Hacia el año 1223 había surgido del este una amenaza a este periodo de relativa paz y prosperidad. Los mongoles, estos jinetes nómadas de Asia, habían arrasado hacia el oeste a través de la estepa euroasiática bajo el liderazgo de Genghis Khan y sus sucesores, conquistando todas las ciudades que se cruzaban en su camino. Se enfrentaron con éxito a una coalición de principados rusos en la batalla del río Kalka, pero luego retiraron sus fuerzas hacia el este. Sin embargo, regresarían 14 años después y subyugarían casi todas las tierras del sur de la Rus, arrasando ciudades como Kiev en 1240 e incorporando sus tierras a las suyas, como vasallo de la Horda Dorada. La mayoría de los principados del norte de Rusia escaparon a tal destrucción al someterse a los mongoles, cuyo dominio sobre Rusia occidental continuó durante los 2 siglos siguientes. La Horda de Oro, el Kanato de Crimea y el Kanato de Kazán ejercieron un gran poder e influencia en toda la región y obtuvieron fuertes tributos de las ciudades y territorios del norte de Rusia, como Moscovia y Novgorod, que no estaban formalmente bajo su control.
Los kanatos mongoles en toda Asia estaban en declive a principios del siglo XV, a medida que nuevas potencias como los otomanos en el Medio Oriente y la dinastía Ming en China adquirieron prominencia en Rusia. El poder en ascenso fue el del Ducado de Moscovia, que durante el reinado de Iván III, entre 1462 y 1505, lanzó una serie de campañas contra el Kanato de Kazán para luchar por el control de los tramos superiores del río Volga. Iván III también conquistó Novgorod, así como la República de Pskov y el Principado de Tver, absorbiéndolos en su territorio. Así, a principios del siglo XVI, había surgido una especie de Estado ruso centralizado, que se extendía desde el lago Ladoga, en el norte y al sur, a lo largo del río Volga. Estas adquisiciones territoriales fueron impulsadas por su nieto, Iván IV, también conocido en la historia como Iván el Terrible, quien extendió el dominio ruso más al sur, hacia el mar Caspio. En el año 1547, Iván IV se hizo coronar como el primer zar de toda Rusia y puso en marcha una serie de acontecimientos que iniciarían la expansión de Rusia hacia el este sobre los montes Urales en los siglos siguientes. En 100 años, los exploradores rusos habían llegado a la península de Kamchatka, a orillas del Océano Pacífico, y en el transcurso de los siglos XVII y XVIII comenzaron a surgir pequeñas colonias en toda la región. Vitus Bering, un capitán y cartógrafo danés al servicio de la Marina rusa, recibió el encargo en 1733 de explorar el mar y los estrechos, que eran en consecuencia, lleva su nombre en honor a sus logros. Aunque la expedición finalmente le costó la vida a Bering, el descubrimiento de las islas y la costa adyacente de Alaska en 1741 atrajo nuevas exploraciones de cazadores de pieles y aventureros en la región, lo que resultó en que Rusia reclamara formalmente las tierras. Sin embargo, su posición dentro del círculo polar ártico limitó su viabilidad debido a las gélidas condiciones del invierno. Como resultado de esto, Rusia se embarcó en una guerra prolongada contra Suecia para adquirir nuevas tierras en la región del Mar Báltico y asegurarse el puerto de aguas cálidas que tan desesperadamente necesitaba. En la Gran Guerra del Norte, que se libró entre 1700 y 1721, el zar Pedro I, conocido en la posteridad como Pedro el Grande, derrotó a los suecos y en el proceso reclamó soberanía sobre las tierras abarcadas por el Golfo de Finlandia, así como sobre la actual Estonia y Letonia. Una vez asegurada la victoria, Pedro el Grande comenzó a construir una nueva gran ciudad capital a orillas del mar Báltico, a la que modestamente puso su nombre, San Petersburgo. Su reinado también fue muy significativo en otros sentidos, ya que emprendió una importante gira por Europa occidental al principio de su reinado, de 1697 a 1698, para conocer los avances científicos y tecnológicos que tenían lugar allí. A su regreso, emuló lo que había presenciado en Occidente y comenzó a modernizar Rusia y transformarla en una de las grandes potencias del continente. Cuando terminó su reinado en 1725, Rusia se había convertido en una gran potencia internacional, después de años de ser una nación atrasada y empobrecida. Los esfuerzos expansionistas de Pedro fueron solidificados más tarde en el siglo XVIII por Catalina la Grande, que gobernó de 1762 a 1796, que deseaba que el poder ruso se ejerciera hacia el sur, alrededor del Mar Negro. Con ese fin, se declaró la guerra al Imperio Otomano en 1768 y, en 1774, Rusia había tomado el control de las ciudades de Azov y Kerch. A partir de esta base segura, Rusia siguió ampliando progresivamente sus fronteras meridionales, a expensas de los turcos. También se adquirieron otros territorios bajo el reinado de Catalina la Grande, lo que solo fue posible gracias a la partición de Polonia. La Commonwealth polaco-lituana había declinado drásticamente como potencia durante el siglo XVIII, y en la década de 1770, sus tres poderosos vecinos, Rusia,
Prusia y Austria, estaban en condiciones de dividirse efectivamente la nación entre ellos. En el transcurso de tres particiones en 1772, 1793 y 1795, Rusia adquirió un extenso territorio que comprendía la mayor parte de Ucrania, prácticamente toda Bielorrusia y Lituania, así como una pequeña proporción del este de Polonia. Esto consolidó la posición de Rusia como uno de los estados más formidables y poderosos del continente, debido principalmente a su enorme tamaño y a la innumerable población a la que se podía recurrir para defenderla. Esta demostración de poder militar e imperial quedó demostrada durante las guerras napoleónicas, cuando fue Rusia la única entre las potencias continentales que pudo resistir con éxito el avance del emperador francés, Napoleón Bonaparte. A pesar de sufrir una invasión de Francia en 1812, Rusia pudo repelerla con éxito, principalmente debido a la inmensidad de su territorio y la dureza de sus inviernos, que diezmaron las filas del ejército invasor francés. Cuando el conflicto concluyó en 1815, Rusia también se había beneficiado al adquirir el control de partes de lo que hoy es Polonia, así como de Finlandia, que el zar Alejandro I gobernó de forma semi-independiente de Rusia como gran duque. Se libraron conflictos separados de principios del siglo XIX contra los turcos alrededor del Mar Negro, así como contra los persas y las tribus nativas del Cáucaso, que vieron nuevos avances rusos en estas regiones. Rusia llegaría a alcanzar el apogeo de su poder durante el siglo XIX. Este período fue testigo de un temor genuino entre las otras grandes potencias de Europa, particularmente Gran Bretaña, a quienes les preocupaba que la continua expansión de Rusia amenazara sus intereses coloniales. En el lejano Oriente, Rusia consiguió concesiones territoriales de China en 1861, lo que llevó a la fundación de Vladivostok, el único puerto libre de hielo del país en la costa del Pacífico. Esta adquisición adquirió una importancia estratégica cada vez mayor en los años siguientes, ya que en 1867 Rusia decidió vender sus propiedades imperiales en América del Norte, en forma de Alaska, a los Estados Unidos por una suma entonces relativamente modesta de $7,2 millones, lo que equivale a 151 millones de dólares en dinero actual. Para compensar la renuncia a Alaska, Rusia decidió perseguir sus intereses en Asia Central. Aunque este cambio de estrategia inevitablemente generó preocupación entre los británicos, que vieron esto como una invasión de su territorio del Raj británico en India y Pakistán, la inmensa contienda diplomática y militar que surgió de esto llegó a ser conocida en ese momento como la Gran Guerra. Ni los británicos ni los rusos pudieron asegurar el control directo de Afganistán a pesar de los repetidos esfuerzos militares a lo largo de décadas. Mientras tanto, en el Mediterráneo, el dramático declive del Imperio Otomano había hecho que Rusia aprovechara la oportunidad de apoderarse de aún más territorio durante otra guerra ruso-turca entre 1877 y 1878. Las principales potencias de Europa se unieron en el Congreso de Berlín en 1878 para detener cualquier ambición rusa en los Balcanes y garantizar que del Imperio Otomano, en desintegración, surgieran nuevos estados como Bulgaria, Rumania y Serbia, que quedarían libres del control ruso directo. A pesar de todo lo que Rusia había adquirido en términos de territorio entre los siglos XVII y XIX, seguía siendo un país atrasado con una economía pobre, especialmente en comparación con sus contemporáneos occidentales. El sistema político autoritario de la Rusia zarista también había creado una atmósfera política tensa en la segunda mitad del siglo XIX, con movimientos cada vez más radicales como el anarquismo y el comunismo, encontrando un apoyo cada vez mayor entre la gente. Fue durante la desastrosa participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial que los comunistas aprovecharon la oportunidad para lanzar una revolución en 1917.
A finales de ese año, bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, los comunistas, también conocidos como bolcheviques o rojos, habían tomado el control de Saint Petersburgo y Moscú. Pero rápidamente se produjo una amarga guerra civil entre ellos y los elementos menos radicales de los revolucionarios rusos conocidos como los blancos. El resultado final cuando la guerra llegó a su fin en 1923 fue el surgimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, en la que los comunistas habían logrado retener el control de la gran mayoría del imperio ruso, aunque Polonia, Finlandia y los estados bálticos aprovecharon la oportunidad para declarar su independencia y establecer una vez más sus propios estados nacionales. Sin embargo, la propia supervivencia de la URSS pronto se vio puesta en duda con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. El conflicto de 6 años resultó inmensamente costoso para los soviéticos, pero cuando las fuerzas alemanas comenzaron a retirarse a través del Frente Oriental en 1940, los soviéticos avanzaron tras ellos por Europa del Este. Después de la guerra, la URSS pudo anexar prácticamente toda la región, y los estados bálticos se fusionaron directamente como la República Soviética, mientras que se establecieron estados vasallos comunistas en países como Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Hungría. Aunque en el periodo de posguerra no se produjo ninguna mayor expansión territorial de la Rusia soviética, el desarrollo de la Guerra Fría con los Estados Unidos sí vio la influencia rusa ejercida en todo el mundo con su apoyo a otros regímenes comunistas en países como Corea del Norte, Vietnam, Cuba, Afganistán y muchos otros. Sin embargo, a pesar de la propaganda comunista que afirmaba que la Rusia soviética era una república socialista próspera, en las décadas de 1970 y 1980, la URSS se había quedado dramáticamente por detrás de Estados Unidos y otras potencias occidentales al no lograr innovar tecnológicamente ni desarrollar su economía. A pesar de los esfuerzos de Mikhail Gorbachev como secretario general del Partido Comunista por reformar la Unión Soviética, el daño ya estaba hecho y en muchos sentidos era irreversible. En los años siguientes, todo el edificio del comunismo comenzó a derrumbarse, cuando los países del bloque del Este comenzaron a separarse de Moscú en medio de crecientes llamamientos para el desmantelamiento de la URSS. Esto siguió debidamente en el curso de los acontecimientos de 1990 y 1991, con la disolución de la URSS para dar paso a una Ucrania independiente, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Moldavia y, finalmente, la propia Federación Rusa actual. ¿Cuál de estos momentos te pareció más impactante? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Hasta la próxima.